Cuando descubrí que mi propio hijo había entrado a mi computadora a las 3 de la mañana para robar mis contraseñas, sentí un dolor que ni la puñalada que recibí en el 67 dolió tanto. Hay traiciones que uno perdona, pero hay otras que son como veneno. Matan la confianza de una sola vez. Buenos días a quienes me están viendo. Mi nombre es Astrogildo Pereira de los Santos. Tengo 78 años a cuestas. Bien vividos, a pesar de todo. Nací en Piedras Negras, interior de Coahuila, pero pasé buena parte de mi vida en la Ciudad de México, donde hice carrera en el ramo bancario. Trabajé por más de 30 años como gerente de tecnología de la información de Banamex. Sí, no soy solo un viejo cayéndose a pedazos, no. Entiendo bien de estos asuntos de computadoras. Hoy vivo en un pueblito del interior de Oaxaca, en un departamento pequeño, pero cómodo, con vista a las montañas. Un lugarcito tranquilo, muy diferente de la locura de la Ciudad de México. Toda la vida trabajé, honestamente, siempre de sol a sol. Empezaba temprano, terminaba tarde. Pasé muchas noches en vela, resolviendo problemas del sistema, haciendo mantenimiento, coordinando equipos. En aquella época las computadoras no eran estas maravillas de hoy. Era todo más complicado, pero yo siempre tuve facilidad con números y lógica. Me hice un nombre en el banco, construí respeto. Me jubilé con honor, una carrera sin ninguna mancha. Ahorré cada centavo, invertí con cuidado, planeé mi futuro y el de mi familia. Imaginé que estaba construyendo un legado para dejar a mis hijos. Jonathan era mi único hijo varón. Siempre pensé que seguiría mis pasos. Poco sabía lo que me esperaba. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal VOC de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Sé que hay mucha gente viendo desde todos los rincones de Latinoamérica y tal vez hasta de fuera. Si estás ahí, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo y qué horas son por allá. Es bueno saber que no estoy hablando solo. Todos los días hay una historia nueva aquí y quién sabe si la próxima no te ayuda a evitar un dolor como el que voy a contar. Lo que voy a compartir con ustedes hoy sucedió hace cerca de 7 años. Un lunes que cambió mi vida para siempre. Cuando la persona en quien más confías en el mundo se vuelve contra ti, es como si el suelo desapareciera debajo de tus pies. Y fue exactamente eso lo que me pasó. Nací en una familia humilde del interior de Coahuila. Mi padre, don Astrogildo, sí, tengo el mismo nombre que él, trabajaba en el campo, sembraba de todo un poco. Maíz, frijol, papa. Mi madre, doña Jenny, cuidaba la casa y los 5 hijos. Yo era el de en medio, 3 hermanas mayores y un hermano menor. La vida en el campo era dura pero honesta. Despertábamos con el canto del gallo y dormíamos cuando el cuerpo no aguantaba más. Fue ahí donde aprendí el valor del trabajo, de la palabra empeñada, de la honestidad. Estudié en una escuelita rural, salón multigrado, donde la maestra daba clase a todos los grados al mismo tiempo. Aún así, me destaqué. Tenía facilidad con los números, memorizaba las tablas de multiplicar rápido, resolvía problemas de cabeza. A los 14 años, mi padre me llevó a la ciudad grande, Monterrey. Mi hijo va a estudiar, no va a agarrar el asadón como yo, decía orgulloso. Con mucho sacrificio, terminé la preparatoria técnica en contabilidad. Después vino el servicio militar obligatorio y al salir conseguí un empleo en Banamex como mensajero. Era el comienzo de los años 70. Los bancos estaban comenzando a informatizar sus sistemas y yo me interesé por esa novedad. Siempre que podía me quedaba después del horario observando a los técnicos que venían a instalar las primeras computadoras. Hacía preguntas, anotaba todo. Un día, uno de ellos me preguntó, «Muchacho, ¿de verdad quieres aprender esto?». Cuando respondí que sí, me prestó unos libros de lógica de programación. Estudié esos libros de cabo a rabo. Pronto estaba tomando cursos nocturnos de programación, pagados con mi salario apretado. El banco notó mi interés y me transfirió al departamento de procesamiento de datos. Era 1975. Tenía 28 años y una sed de aprender que no acababa. Fui subiendo de puesto, de analista junior a pleno, después senior.
En 1985 ya era supervisor de equipo y en 1990 me convertí en gerente de TI de Banamex, en la región centro. Me mudé a la Ciudad de México, llevando a mi familia. Ah, la familia. Conocí a Marinalba en 1973, en una fiesta del banco. Ella trabajaba en caja, una muchacha bonita, de ojos verdes y sonrisa fácil. Me enamoré en el momento. Noviamos por 2 años y nos casamos en el 75, una ceremonia sencilla, pero llena de alegría. En el 77 nació nuestra primera hija, Luciana. Después vino Patricia en el 79 y finalmente en el 81 nació Jonathan. 3 hijos, una vida por delante. Marinalba dejó el banco para cuidar a los niños. Era difícil en aquella época conciliar carrera y familia. Yo trabajaba mucho, llegaba tarde, pero siempre intentaba estar presente. Los fines de semana llevaba a los niños al parque, al cine. Intentaba compensar mi ausencia durante la semana. Marinalba fue una compañera increíble. Sostuvo todo en casa mientras yo construía mi carrera. Desafortunadamente, ella nos dejó en 2010. Un cáncer fulminante se llevó a mi amor en menos de 6 meses. Fue un golpe duro. Sacrifiqué mucho por mis hijos. Trabajaba horas extras. Aceptaba todos los desafíos que el banco me proponía. Cuando vino la oportunidad de transferirme a la Ciudad de México, dudé. Estaba lejos de nuestra familia en el norte. Los niños tendrían que cambiar de escuela, hacer nuevos amigos, pero el salario era casi el doble y pensé en su futuro. Quería que tuvieran oportunidades que yo no tuve. Pagué escuela privada para los 3. Luciana se graduó en medicina. Hoy es cardióloga respetada en Guadalajara. Patricia siguió carrera académica. Es profesora universitaria de literatura en Oaxaca. Jonathan, bueno, él siempre fue el más inquieto. Inteligente, pero disperso. Comenzó 3 carreras y no terminó ninguna. Decía que el sistema educativo era anticuado, que él aprendía más en Internet. En el fondo, creo que él siempre quiso atajos en la vida. Aún así, invertí en él. Pagué cursos de programación, compré computadoras caras, financié un intento de startup que tuvo con amigos. Nunca funcionó. El dinero desaparecía y él siempre volvía pidiendo más. Papá, esta vez va a funcionar. Confía en mí. Y yo confiaba. Después de todo, era mi hijo. Construí un patrimonio considerable a lo largo de los años. Mi salario en Banamex era bueno y yo siempre fui económico. Invertía en inmuebles, acciones, bonos del gobierno. Cuando me jubilé en 2005, a los 58 años, tenía un departamento propio en la Ciudad de México, un ranchito en Valle de Bravo y una buena reserva financiera. Dividí los inmuebles entre los hijos aún en vida. El ranchito quedó con Luciana, que tiene 3 hijos, y lo aprovecha los fines de semana. El departamento de la Ciudad de México pasó a nombre de Patricia, que en ese entonces hacía el doctorado allá. Para Jonathan, dejé una cantidad en efectivo equivalente. Me pareció más prudente, conociendo su historial con negocios fracasados. Además de eso, mantenía mis ahorros bien distribuidos. La mayor parte, cerca de 3 millones de pesos, estaba en una cuenta de inversiones que pocos sabían que existía. Era mi reserva de seguridad. También tenía una cuenta más visible, con cerca de 200,000 pesos, que usaba para gastos y algunas inversiones menores. No era de ostentar, nunca lo fui. Carro sencillo, ropa básica. Mi lujo era viajar de vez en cuando, conocer lugares nuevos. Las primeras señales de que algo no andaba bien con Jonathan comenzaron después de que la mamá falleció. Él tenía 29 años en ese entonces. Vivía solo en la Ciudad de México, saltando de empleo en empleo. Después del funeral, se volvió más presente, me llamaba con frecuencia, aparecía en las comidas de domingo. Al principio pensé que era el luto, que finalmente había madurado, entendido la importancia de la familia. Pero pronto me di cuenta de que sus visitas siempre terminaban con pedidos de dinero. Papá, estoy apretado. Papá, surgió una oportunidad de inversión. Papá, necesito un préstamo para pagar la renta. Al principio yo ayudaba, claro. ¿Qué papá no ayudaría?
Pero poco a poco fui notando un patrón. El dinero desaparecía, las explicaciones eran vagas, las promesas de pagar de vuelta nunca se cumplían. En 2015 apareció con una nueva pasión, criptomonedas. Hablaba de eso todo el tiempo, de cómo era el futuro, de cómo todos se volverían ricos. Pidió que invirtiera con él. Investigué sobre el tema, consulté a mis antiguos colegas del banco, decidí invertir una pequeña cantidad, más para apoyarlo que por creer en aquello. Pero pronto quería más y más. Comencé a negarme. Fue cuando nuestra relación comenzó a cambiar. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más raras. Cuando venía, parecía siempre observar la casa, mi computadora, mis papeles. En ese entonces no le di importancia. Debí haber prestado más atención. Los meses que precedieron a aquel fatídico lunes estuvieron llenos de pequeñas señales que en ese momento no pude juntar, o tal vez no quise ver. Jonathan comenzó a aparecer más en casa, siempre con regalitos, cosas pequeñas, un dulce que me gustaba, un libro sobre tecnología, una botella de mi vino preferido. Traía su laptop. Decía que venía a trabajar cerca de mí porque se sentía inspirado en mi presencia. «Papá, tú eres mi gurú», decía, llenándome de orgullo tonto. En una de esas visitas, en enero de 2018, mencionó casualmente: «Papá, ¿todavía usas ese Internet Banking antiguo? Déjame mostrarte una aplicación más moderna». Instaló la app del banco en mi celular. Configuró todo bien. Yo agradecí. Me pareció una gentileza. Más tarde descubrí que había activado las notificaciones de transferencia en su aparato. A partir de ahí, cada movimiento en mi cuenta, él lo sabía. En febrero, mi computadora comenzó a ponerse lenta. Jonathan se ofreció a darle mantenimiento. Pasó el fin de semana completo tocándola, instalando programas, actualizando sistemas. «Ahora está volando, papá», dijo al terminar. Lo que yo no sabía es que había instalado un keylogger, un programa que registra todo lo que uno teclea. Mis contraseñas, mis accesos, todo estaba siendo monitoreado. Marzo llegó con otra novedad. «Papá, estoy armando un negocio grande con los amigos. Es un sistema de gestión financiera basado en blockchain, cosa de primer mundo». Sus ojos brillaban cuando hablaba de eso. Me mostraba gráficos, proyecciones, hablaba de inversionistas extranjeros interesados. Por primera vez, parecía que estaba tomando algo en serio. «Solo necesito un capital inicial, unos 200,000 pesos. Va a valorizar 500% en 6 meses, te lo prometo». Negué. Ya había escuchado promesas semejantes antes. Él se puso visiblemente molesto, pero disimuló. «Está bien, papá. Respeto tu decisión. Lo voy a conseguir de otro modo». En ese momento vi un brillo diferente en su mirada. No era determinación, era algo más sombrío. En abril noté algunos intentos extraños de acceso a mi cuenta. El banco me llamó 2 veces para confirmar operaciones que yo no había autorizado. Cambié mis contraseñas. Desconfié de algún fraude externo. Jamás imaginé que el peligro vivía dentro de casa. Tenía mi sangre. A fines de abril, Jonathan me pidió pasar el fin de semana en mi casa. Estaba con problemas en su departamento, dijo. Acepté, claro. El domingo en la noche desperté con una sed tremenda. Fui hasta la cocina y noté una luz viniendo de mi estudio. Caminé silenciosamente por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Vi a Jonathan sentado en mi silla frente a mi computadora. Estaba tan concentrado que no me notó. En la pantalla, la página de mi banco abierta. Volví a la recámara sin hacer ruido. No dormí esa noche. Al día siguiente, él se fue temprano diciendo que tenía una reunión importante. Me abrazó fuerte en la despedida. «Te amo, papá. Gracias por todo». Había algo de definitivo en ese abrazo que solo entendí después. Exactamente una semana después, en la mañana de aquel lunes 7 de mayo de 2018, intenté acceder a mi cuenta bancaria para pagar algunas cuentas. La contraseña no funcionaba. Intenté varias veces, pensando que estaba equivocándome al teclear. Nada. Llamé al gerente de la sucursal, Mauricio, que cuidaba de mis cuentas hacía años.
Don Astrogildo, hubo un movimiento extraño en su cuenta ayer. La contraseña fue alterada a las 3:47 de la madrugada. ¿El señor hizo eso? Mi corazón se heló. No, Mauricio, estaba durmiendo a esa hora. Voy a verificar el IP de acceso. Un momento. Escuché su tecleo del otro lado de la línea. El acceso fue hecho desde una dirección registrada a nombre de su hijo, Jonathan Pereira de los Santos, en la Ciudad de México. En ese momento, el mundo se derrumbó. Pedí a Mauricio que bloqueara la cuenta inmediatamente. Demasiado tarde. Todos los 200,000 pesos habían sido transferidos a una cuenta desconocida a las 4:12 de la madrugada. Llamé a Jonathan con las manos temblorosas. Él contestó al tercer timbre, la voz somnolienta. ¿Bueno? Jonathan, soy tu papá. Necesito hablar contigo, urgente. Papá, todavía estoy durmiendo. ¿Puede ser más tarde? No, tiene que ser ahora. Mi dinero desapareció de la cuenta. Todo. El banco dijo que el acceso fue hecho desde tu casa. Silencio del otro lado. Después un suspiro. Está bien, ven entonces, hablamos. Tomé un taxi hasta su departamento en la Ciudad de México. Durante todo el trayecto, mi mente hervía. Todavía tenía esperanza de que hubiera algún error, alguna explicación razonable. Tal vez alguien había invadido su internet, usado su computadora sin autorización. Llegué al edificio, subí. Él abrió la puerta usando una bata, cabello despeinado. El departamento estaba un desastre. Botellas de cerveza vacías sobre la mesa, ceniceros llenos. No parecía el departamento de alguien que estaba a punto de cerrar un gran negocio. Pasa, papá. Me senté en el sofá. Él se quedó de pie, nervioso, caminando de un lado a otro. ¿Qué está pasando, hijo? El banco me llamó. 200,000 pesos desaparecieron de mi cuenta. El acceso fue hecho desde aquí, desde tu casa. Él dejó de caminar, me encaró. Su rostro cambió, se endureció. Papá, estás demasiado viejo para cuidar dinero. Yo solo hice lo que tenía que hacerse. La crueldad de aquellas palabras me golpeó como una bofetada. ¿Cómo que demasiado viejo? ¿De qué estás hablando? Ibas a perder ese dinero de todos modos. ¿Lo estás guardando para qué? ¿Para morir y dejárselo al gobierno? Yo lo tomé para invertir. Va a rendir mucho más en mis manos. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Tú robaste mi contraseña? Él se encogió de hombros, como si estuviéramos hablando del clima. Transferí todo a mi nombre, los 200,000 pesos. Ya lo invertí en cripto. En 6 meses va a ser 1 millón. Ya vas a ver. Entonces te lo devuelvo con intereses. Me quedé en silencio por algunos segundos, absorbiendo la frialdad con que mi hijo confesaba haberme robado. Entonces, contra todas las expectativas, comencé a reír. Fue una risa seca, casi dolorosa. Jonathan me miró confundido. ¿Qué pasó, papá? ¿De qué te ríes? Respiré profundo, limpié una lágrima de la esquina del ojo, no sé si de risa o de tristeza. Jonathan, ¿olvidaste que fui gerente de TI de Banamex por 30 años? Él frunció el ceño. ¿Y? Aquella cuenta era carnada. Yo sabía que lo intentarías. El rostro de él palideció. ¿Cómo que carnada? Tengo 3 millones en otra cuenta y grabé todos tus accesos, 47 intentos en 6 meses. Lo tengo todo registrado. Cada tecla que digitaste en mi computadora, cada intento de entrar a mis cuentas. Abrí mi portafolio, saqué una carpeta con varios papeles. Eran los registros de los accesos, capturas de pantalla, fechas, horarios. Había instalado un software de monitoreo reverso que registraba todo lo que el keylogger de él capturaba y me lo enviaba. Era un truco antiguo de seguridad que aprendí en el banco. La policía cibernética ya tiene todo esto. Solo estaba esperando la confirmación del crimen. Jonathan se desplomó en una silla, el rostro una máscara de pánico. Papá, yo no... iba a devolvértelo. No, no ibas. Ibas a perder todo en inversiones dudosas, como siempre lo hiciste, y después vendrías a pedirme más. Fue solo un préstamo, papá. Los préstamos se piden, Jonathan. Lo que hiciste fue robo e invasión de privacidad. No puedes hacerme esto.
Soy tu hijo. Aquello dolió más que todo. Es justamente por eso que duele tanto, hijo, porque eres mi hijo. En ese momento el timbre sonó. Eran 2 policías de la Delegación de Delitos Cibernéticos. Yo había hecho la denuncia formal esa mañana antes de ir a confrontar a Jonathan. «¿Señor Jonathan Pereira de los Santos?», preguntó uno de los policías. «Sí, soy yo», tartamudeó mi hijo. «El señor está siendo investigado por delito de invasión de dispositivo informático y fraude. Necesitamos que nos acompañe a la delegación para rendir declaración». Mientras los policías le explicaban sus derechos, Jonathan me miraba con una mezcla de rabia y súplica. «Papá, no hagas esto. Por favor, no me hagas esto». Fue el momento más difícil de mi vida, ver a mi hijo siendo llevado por la policía, sabiendo que yo era el responsable de aquello. Pero él había tomado una decisión y yo también estaba tomando la mía. Si no fuera yo, sería otra persona, hijo. Y tal vez con esa otra persona no tendrías la oportunidad de aprender. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones, audiencias, abogados. Las pruebas eran irrefutables. El dinero en cripto, como yo sospechaba, él lo había invertido en esquemas dudosos. Cuando la justicia finalmente consiguió recuperar parte de los valores, ya había perdido casi 90% del valor original. El juicio fue rápido. Jonathan fue condenado a 3 años de prisión por fraude calificado, mediante engaño e invasión de dispositivo informático. Por ser reo primario y haber confesado, consiguió el régimen semiabierto. Aún así, era cárcel. Mis hijas se quedaron de mi lado, pero el clima familiar nunca más fue el mismo. Luciana, siempre práctica, dijo que yo había hecho lo correcto. «Papá, él necesitaba límites. Ya pasó la edad de aprender por las malas». Patricia, más sensible, sufrió mucho. «¿No había otra manera, papá?». Yo mismo me preguntaba eso todas las noches. Visité a Jonathan en la prisión solo una vez, 2 meses después de la condena. Fue un encuentro tenso, doloroso. Él estaba más delgado, ojeras profundas, el cabello comenzando a ralear. Parecía haber envejecido 10 años. «¿Por qué, papá? ¿Por qué me hiciste esto?». La pregunta es, ¿por qué tú me hiciste esto a mí, hijo? Yo te di todo. Amor, educación, oportunidades. ¿Qué faltó? Él bajó los ojos. Quería ser como tú, exitoso, respetado, pero nada de lo que hacía funcionaba. Era más fácil tomar un atajo. No existen atajos en la vida, hijo, solo trabajo duro y honestidad. Salí de aquella visita devastado, llorando como niño en el auto. Había perdido a mi hijo no una, sino 2 veces. Primero a la ambición, después a la justicia. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida. No podía continuar en la Ciudad de México con los recuerdos, con las miradas de lástima de los vecinos, con las preguntas constantes sobre Jonathan. Necesitaba recomenzar. A los 71 años, decidí que todavía daba tiempo de construir una nueva vida. Mientras Jonathan cumplía la condena, comencé a reorganizar mi vida. Primero reforcé la seguridad de todas mis cuentas e inversiones. Creé sistemas de autenticación múltiple que ni los mejores hackers conseguirían romper. Pero mi mayor ventaja no estaba en la tecnología, sino en el conocimiento que acumulé durante décadas en el mercado financiero. Pocos sabían, pero durante mis años en Banamex desarrollé un sistema de seguridad para el banco que era tan eficiente que hasta hoy utilizan variaciones de él. Tengo patentes registradas, algoritmos de seguridad que me rendían regalías anuales, dinero que entraba silenciosamente en cuentas que Jonathan ni imaginaba que existían. Él pensaba que mi patrimonio se resumía a aquellos 3 millones y los inmuebles. Poco sabía que había mucho más. También tenía un aliado poderoso, Dr. Marcos Vilela, un abogado que conocí en los tiempos del banco, especialista en delitos digitales. Él no era solo mi abogado, sino un amigo de décadas. Fue él quien me ayudó a armar todo el caso contra Jonathan de forma impecable. «Astrogildo, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? ¿Es tu hijo?», preguntó cuando le llevé las pruebas. «Marcos,
Si no aprendemos a imponer límites a nuestros hijos, ¿quién los va a imponer? ¿La sociedad? ¿La cárcel? Prefiero que aprenda conmigo, por más doloroso que sea. Doctor Marcos asintió, respetando mi difícil decisión. ¿Qué piensas hacer después de todo esto? Fue cuando compartí mi plan con él. Iba a vender el departamento en la Ciudad de México, donde vivía desde que me jubilé. Iba a mudarme a una ciudad pequeña, donde nadie me conociera, donde pudiera tener paz en mis últimos años. Él me ayudó con toda la parte legal, transferencias, documentación. Mientras tanto, las investigaciones sobre las criptomonedas donde Jonathan invirtió mi dinero revelaron un esquema mayor. Él había caído en un fraude, una pirámide financiera disfrazada de inversión legítima. Los responsables fueron identificados y arrestados. Irónicamente, el crimen de mi hijo ayudó a desmantelar una banda que ya había estafado a cientos de personas. En una de las audiencias encontré a algunos de los estafadores. Uno de ellos, más joven, me miró con desdén. «Usted es el padre del tonto que cayó en nuestro fraude, ¿verdad?» Aquello encendió algo en mí. Mi hijo podía haber errado, pero seguía siendo mi hijo. Conversé largamente con el fiscal del caso, ofreciendo toda mi experiencia en sistemas bancarios para ayudar a rastrear el dinero de las víctimas. Pasé semanas trabajando voluntariamente con la policía, identificando patrones de transferencias, cuentas fantasma. Gracias a ese trabajo, consiguieron recuperar casi 60% del dinero de todas las víctimas, incluyendo parte del mío. Pero lo más importante, esto ayudó a reducir la pena de Jonathan en algunos meses por colaboración indirecta. En el segundo año de la condena de él, vendí el departamento en la Ciudad de México y compré uno pequeño, pero cómodo en Oaxaca, en un pueblo tranquilo. Playas limpias, personas sencillas. Nadie me conocía allí. Nadie sabía de mi historia, de mi hijo en la cárcel. Antes de mudarme, tomé otra decisión importante. De los casi 3 millones que tenía guardados, decidí donar gran parte. Reservé apenas lo suficiente para vivir cómodamente hasta el fin de mis días, unos 600,000 pesos. El resto lo dividí entre instituciones de caridad, especialmente aquellas que trabajaban con jóvenes en situación de riesgo y recuperación de adictos. «Don Astrogildo, ¿está seguro de esto?» «Es mucho dinero», dijo la directora de una de las instituciones cuando le entregué el cheque. «Estoy seguro, mi hija. Ese dinero va a hacer mucho más bien en sus manos que en las mías o en las manos equivocadas». También separé una cantidad para cada una de mis hijas y mis nietos. No quería que pensaran que los estaba castigando por los errores del hermano. Las llamé para una conversación. Les expliqué todo. «Papá, no necesitas hacer esto», dijo Luciana. «Ese dinero es tuyo. Trabajaste toda tu vida por él». «Justamente, hija. Trabajé toda mi vida por él. Entonces tengo el derecho de decidir qué hacer con él. Y decidí que quiero verlas disfrutando mientras estoy vivo, no después de que me vaya». Patricia, siempre la más emotiva, lloraba. «¿Y Jonathan, papá? ¿No le vas a dejar nada?» Suspiré profundamente. Para Jonathan, le dejé algo más valioso que dinero. Una lección. Si aprende de ella, tendrá más que cualquier herencia podría darle. La ejecución de mi plan de justicia no se resumió a castigar a mi hijo. Fue también sobre reparación, sobre intentar transformar aquella tragedia familiar en algo positivo. El dinero donado ayudó a crear centros de inclusión digital en comunidades necesitadas, donde jóvenes aprendían programación, diseño, habilidades que podrían cambiar sus vidas, darles oportunidades legítimas. Trabajé como voluntario en uno de esos centros por casi un año. Enseñaba programación básica a adolescentes. Ver sus ojos brillando cuando conseguían hacer su primer programa funcionar me recordaba a Jonathan niño, curioso, inteligente. ¿Dónde me equivoqué? Tal vez di cosas de más y límites de menos. Tal vez confundí amor con permisividad. En mayo de 2021, exactamente 3 años después del crimen, Jonathan terminó de cumplir su condena.
Fue liberado un miércoles lluvioso. Yo sabía la fecha. Claro, parte de mí quería estar allí, recibirlo, traerlo de vuelta a casa, intentar reconstruir nuestra relación. Pero otra parte, tal vez la más sabia, sabía que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse tan fácilmente. Recibí una llamada de él ese mismo día. Su voz sonaba diferente, más madura, más seria. «Papá, soy yo». «Hola, hijo. ¿Todo bien contigo?» «Estoy bien, salí hoy. Estoy en la casa de un amigo que me dio posada». Silencio incómodo. «¿Tú no viniste?» «No, hijo. Me pareció mejor así». Más silencio. «Papá, quería verte». «¿Podemos encontrarnos?» Cerré los ojos sintiendo el peso de aquella decisión. «Jonathan, necesito tiempo. Los dos necesitamos. Acabas de salir. Te estás readaptando. Yo me mudé». «¿Te mudaste? ¿A dónde?» «A un lugar tranquilo, donde estoy intentando reconstruir lo que quedó de mi vida». «Papá, discúlpame. Sé que me equivoqué, pero aprendí mi lección. 3 años allá dentro dan tiempo para pensar mucho. Yo cambié». ¿Cuántas veces ya había escuchado eso antes? «Me alegra que hayas aprendido, hijo, de verdad. Pero ahora necesitas probarlo con acciones, no con palabras. Construye tu vida honestamente. Cuando estés listo, búscame nuevamente». «¿Cómo voy a buscarte si ni siquiera sé dónde estás?» «Mis hijas saben cómo encontrarme. Pruébales a ellas primero que realmente cambiaste». Colgué sintiendo un nudo en la garganta. Había sido duro, pero necesario. Jonathan necesitaba aprender a caminar con sus propias piernas, sin depender de mí como muleta emocional o financiera. Las consecuencias para él fueron más allá de la prisión. Ahora tenía antecedentes penales, dificultad para conseguir empleo, puertas cerradas. La sociedad no perdona fácilmente a los expresidiarios. Supe a través de las hermanas que estaba viviendo de favor con un amigo, haciendo trabajitos de TI, intentando recomenzar. Las reacciones de la familia y los pocos amigos que sabían de la historia fueron mixtas. Algunos me apoyaron, dijeron que había hecho lo correcto. Otros me criticaron, pensaron que fui demasiado duro. ¿Cómo un padre puede mandar a su propio hijo a la cárcel? Escuché más de una vez. Lo que pocos entendían es que no fue una decisión fácil. No dormí bien por meses. Perdí peso, desarrollé problemas de presión. El médico dijo que era estrés postraumático, me recetó medicinas, terapia. La herida estaba abierta, latiendo, pero en el fondo, a pesar del dolor, sabía que había hecho lo necesario. A veces, el amor más verdadero no es aquel que protege, sino el que enseña, aunque sea a través del dolor. 4 años han pasado desde que Jonathan salió de la prisión. Hoy, en 2025, miro hacia atrás y veo el camino tortuoso que recorrimos. La vida nos enseña de maneras extrañas, a veces crueles. Lo que parece una tragedia en el momento puede ser la semilla de una transformación necesaria. En los primeros meses después de su liberación, mantuvimos contacto mínimo, mensajes ocasionales, llamadas cortas en fechas especiales. Él respetó mi pedido de espacio, no insistió en verme. Según mis hijas, estaba realmente intentando levantarse. Consiguió un empleo en una empresa pequeña de desarrollo de software. Alquiló un departamento modesto. Comenzó terapia. En 2022 recibí una carta de él. No un correo electrónico, no un mensaje. Una carta escrita a mano, varias páginas. En ella Jonathan abrió el corazón como nunca lo había hecho antes. Habló sobre sus inseguridades, sobre cómo siempre se sintió inferior a mí, sobre cómo la presión de ser hijo del gran Astrogildo lo consumía. Confesó que tenía problemas con juegos de azar, deudas que nunca me contó, adicciones que escondía. La prisión, según él, fue un golpe necesario, un despertar doloroso. «Papá, me diste el castigo más severo y el regalo más valioso al mismo tiempo, la oportunidad de enfrentar quién realmente era y cambiar». Aquella carta me conmovió profundamente. Respondí invitándolo a visitarme en Oaxaca. Fue un encuentro difícil, lleno de silencios incómodos y lágrimas contenidas.
pero fue un comienzo. No lo perdoné de inmediato. Ni él esperaba eso. Comenzamos un proceso lento de reconstrucción, ladrillo por ladrillo. Cuando llegó a Oaxaca para aquella primera visita, percibí cuánto había envejecido. Ya no era el muchacho arrogante de antes. Sus ojos tenían una profundidad que solo el dolor trae. Caminamos por las calles del pueblo en silencio por casi una hora. Fue él quien habló primero. «Papá, pensé mucho en ti allá adentro. Los primeros meses te odiaba. Después comencé a entender. Hiciste lo que nadie más tenía el valor de hacer, mostrarme las consecuencias de mis actos». Nos sentamos en una banca frente a la plaza. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rojo. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, hijo? No fue el dinero, fue la traición. Entraste a mi casa, a mi computadora, mientras yo dormía, como un ladrón cualquiera. Él bajó la cabeza. Lo sé, no tengo excusas. Estaba desesperado, endeudado hasta el cuello con agiotistas. Había apostado mucho en las criptomonedas y perdía cada vez más. Pensé que con aquel dinero podría recuperar todo y devolvértelo sin que ni siquiera lo notaras. El dinero sucio nunca limpia, hijo. Esa es una lección que aprendí temprano en la vida. Conversamos por horas. Él me contó sobre los horrores de la prisión, las noches sin dormir, el miedo constante, pero también sobre los cursos que tomó allá adentro, los libros que leyó, la fe que encontró. Conocí a un capellán que me ayudó mucho, papá. Él me enseñó que el arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento, es cambiar de dirección. Al final de aquel día, nos abrazamos. Un abrazo diferente, más sincero, más real que cualquier otro que habíamos compartido antes. En ese momento, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir algo a partir de las ruinas. Hoy nuestra relación es diferente. No es aquella cercanía despreocupada de antes. Carga las cicatrices del pasado, pero es una relación más honesta, más madura. Jonathan viene a visitarme cada 3 meses. Se queda en un hotelito del pueblo. Pasamos el fin de semana juntos. Conversamos sobre trabajo, política, tecnología. Evitamos hablar del pasado, pero él está siempre ahí como un fantasma silencioso entre nosotros. Él está diferente, más tranquilo, más centrado. Continúa en la misma empresa, ya lo han ascendido 2 veces. Conoció a una muchacha, Fernanda, maestra de matemáticas. Están comprometidos, pensando en tener hijos. Ella sabe de todo su pasado, lo aceptó igual. Es una buena mujer. En la última Navidad, él me dio un regalo que me emocionó, un reloj antiguo de pulso, igual a uno que mi padre tenía y que siempre admiré. Lo encontré en un anticuario, papá. Recordé que siempre hablabas del reloj del abuelo. Fue la primera vez que lloré frente a él desde toda esta historia. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alivio por ver que de alguna forma aquel niño que yo crié todavía estaba ahí, escondido bajo capas de cicatrices. Mis hijas también cambiaron su relación con el hermano. Luciana, siempre más dura, tardó en aceptar su regreso. Patricia fue más receptiva, más maternal. Hoy los 3 mantienen contacto regular. Nos reunimos todos en fechas especiales, generalmente en la casa de Patricia en Oaxaca, que es más central para todos. Todavía hay momentos de tensión, miradas cargadas de historia, pero estamos aprendiendo a ser familia nuevamente. En el último encuentro, Jonathan trajo a Fernanda. Vi cómo ella lo miraba con admiración cuando él hablaba de su trabajo actual, ayudando a empresas a proteger sus sistemas contra fraudes. ¿Quién mejor para prevenir delitos virtuales que alguien que ya estuvo del otro lado?, comentó ella, sosteniendo su mano con cariño. Vi en ese gesto simple algo que me dio esperanza. Él finalmente había encontrado a alguien que lo veía no por lo que fue, sino por lo que podría ser. Cuanto a mí, encontré una paz que nunca imaginé que tendría. Mi departamento en Oaxaca tiene vista a las montañas. Despierto temprano todos los días. Tomo mi café en la terraza observando el amanecer sobre el paisaje. Hago caminatas. Converso con los vecinos. Leo mucho. Hice nuevos amigos aquí. Personas sencillas, sin pretensiones.
juego dominó los miércoles con 3 señores de mi edad. Uno de ellos, don Adelino, también tiene un hijo que le causó problemas. Compartimos nuestras historias sin juzgarnos. Uno cría a los hijos para el mundo, no para uno. Él siempre dice, con la sabiduría de quien también conoció el dolor y lo aceptó. A veces en las noches de verano me siento afuera y miro las estrellas. Pienso en Marinalba, en qué diría de todo esto. Ella siempre fue más flexible con Jonathan. Tal vez hubiera evitado que llegáramos a este punto. O tal vez no. La vida no tiene repetición. No se puede volver e intentar de nuevo. Recientemente comencé a escribir mis memorias, no para publicar, sino para dejar un registro, una herencia de otro tipo. Quiero que mis nietos, y tal vez los hijos de Jonathan, si algún día los tiene, sepan de dónde vinieron, de las luchas, de las caídas, de los recomienzos, que entiendan que el carácter se forma en las adversidades, no en las facilidades. No me arrepiento de las decisiones que tomé. Fueron duras, dolorosas, pero necesarias. Si hubiera sido complaciente, si hubiera pasado la mano por la cabeza de Jonathan, como tantas veces lo hice antes, tal vez hoy estaría preso por un crimen mucho peor, o muerto por deudas con personas peligrosas. A veces el amor exige firmeza. La contraseña de mi cuenta principal, aquella que Jonathan nunca consiguió hackear, realmente era Mi hijo es ladrón 2018. Una contraseña fuerte, con caracteres especiales, números, imposible de adivinar. Pero también cargada de una triste ironía. Recientemente la cambié por algo más positivo. Segunda oportunidad 2025. Porque es eso lo que todos merecemos en la vida. La oportunidad de recomenzar, de hacerlo mejor. El dinero que doné a instituciones de caridad transformó vidas. Recibo fotos y cartas de jóvenes que, gracias a los cursos de inclusión digital, consiguieron empleos, salieron de las calles, encontraron propósito. Eso me da más satisfacción que cualquier cifra en la cuenta bancaria jamás me dio. La experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre confianza, que debe ser construida y mantenida, no presupuesta. Sobre límites, que son expresiones de amor, no de control. Sobre perdón, que no es olvidar el pasado, sino no dejar que dicte el futuro. Cuando miro hacia atrás, al camino que recorrimos, veo que todo tenía un propósito. El dolor, la separación, el recomienzo. Tal vez Jonathan necesitaba pasar por aquello para encontrar su verdadero yo. Tal vez yo necesitaba esa ruptura para aprender a soltar, a aceptar que los hijos tienen sus propios caminos, a veces muy diferentes de los que soñamos para ellos. La semana pasada recibí una noticia que me llenó de orgullo. Jonathan fue invitado a dar una charla en una universidad sobre seguridad digital y ética. Él va a hablar sobre su experiencia, sobre cómo el delito digital afecta vidas reales. Papá, voy a usar nuestra historia como ejemplo. ¿Te importa?, preguntó preocupado. Para nada, hijo. Si nuestro dolor puede evitar el dolor de otros, que así sea. A los 78 años, aprendí que la vida es un ciclo constante de caídas y recomienzos, que nuestras mayores heridas muchas veces se convierten en nuestras mayores lecciones, que el perdón, cuando es sincero, libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. Para los padres que me están viendo, les dejo un consejo. Amar a sus hijos incondicionalmente no significa aceptar cualquier comportamiento. A veces, el mayor acto de amor es decir que no, es imponer consecuencias, es dejar que aprendan con sus propios errores. Nos duele a nosotros mucho más que a ellos, pero es necesario. Y para los hijos, sus padres no son perfectos. Cometen errores, a veces grandes errores, pero la mayoría está haciendo lo mejor que puede con lo que sabe. Respeten su sacrificio, honren su trabajo. Construyan sobre lo que ellos comenzaron, no destruyan. El tiempo pasa demasiado rápido, los hijos crecen, los padres envejecen. Las oportunidades de conexión genuina son preciosas y raras. No las desperdicien con mezquindades, con orgullo herido, con palabras no dichas. Digan te amo mientras puedan,
Pidan perdón mientras hay tiempo. Ofrezcan perdón mientras el corazón todavía late. Como dijo el poeta Octavio Paz, compatriota mexicano, el tiempo no es lo que pasa, sino lo que queda. Yo llegué hasta aquí, y la visión desde arriba con todas las cicatrices y aprendizajes es más clara que nunca. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal Voz de los Abuelos y deja tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de esta jornada, comenta ahí abajo la palabra vida. Solo quien vio todo va a entender el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia. Quién sabe si la próxima no sea todavía más parecida a la tuya. La vida está hecha de caídas y levantadas, y nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Un abrazo apretado de este viejo aquí, que aprendió que el perdón, cuando es sincero, cura heridas que ni el tiempo consigue cerrar.